La mansión Vasconcellos era una joya arquitectónica rodeada de columnas de mármol blanco, ventanales amplios que reflejaban el cielo y jardines simétricos tan perfectos que parecían sacados de una pintura clásica. Autos de lujo siempre estacionados en la entrada, una piscina azul cristalina, empleados uniformados que se movían en silencio. Todo indicaba estatus, poder, perfección. Era el tipo de casa que hacía suspirar a los vecinos de envidia y que las revistas de decoración soñaban con fotografiar. Y en el centro de ese escenario deslumbrante vivía Clara Vasconcellos, 38 años, madre de 2 hijos, cuerpo escultural mantenido con disciplina, piel impecable, cabello siempre perfecto, sonrisa entrenada para fiestas y eventos. Pero detrás de los portones dorados y la fachada impecable, había un silencio que dolía más que cualquier grito. Clara era el tipo de mujer que creció escuchando que debía casarse bien. Desde pequeña, aprendió a cruzar las piernas, sonreír con recato, callar sus deseos y agradar. Provenía de una familia tradicional y su belleza no pasó desapercibida en su juventud. A los 23 conoció a Enzo Vasconcellos, heredero de un imperio de la construcción, 10 años mayor, encantador, elocuente, seductor. El noviazgo fue rápido, intenso y público. La boda, un evento lujoso que ocupó páginas de periódicos y revistas. Parecía un cuento de hadas, pero Clara descubriría, poco a poco y en silencio, que algunos castillos están hechos de vidrio y que basta una grieta para que todo se derrumbe. Con el paso de los años, la imagen de marido ideal de Enzo fue dando paso a una verdad fría y dolorosa. Se volvió un hombre ausente en casa, presente solo en cenas de negocios y eventos sociales. Clara era una pieza de exhibición, un trofeo que él mostraba con orgullo, pero que jamás cuidaba. Los gestos cariñosos desaparecieron. Las palabras dulces fueron reemplazadas por frialdad calculada. Enzo era arrogante, exigente, impaciente. Controlaba las finanzas, los horarios, las amistades y hasta las sonrisas. No había espacio para la fragilidad, no había escucha, no había amor. Las mañanas de Clara siempre comenzaban igual. Se levantaba antes que su marido, preparaba a los hijos para la escuela con ayuda de las niñeras, tomaba el café sola en una mesa para 10 personas y luego empezaba la rutina de mantener la casa impecable. Organizaba arreglos florales, supervisaba reformas, elegía menús que casi nunca probaba. Enzo salía temprano, a veces sin siquiera decir buenos días. A veces dejaba notas cortas con órdenes, como cambiar la alfombra de la sala o no olvidar la fiesta con los inversionistas. Clara vivía rodeada de cosas caras, pero todo le parecía vacío. No era la falta de dinero lo que le dolía, era la falta de alma. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa, impecablemente limpia, pero fría como un mausoleo. Y Clara, aun rodeada de empleados, seguridad privada y vitrinas de diseñador, se sentía más sola que cuando era solo una niña de clase media con sueños y cuadernos llenos de poesía. A veces se detenía frente al espejo del baño de mármol y se preguntaba quién era esa mujer, esa figura de vestido elegante, sonrisa pálida y mirada ausente. ¿En qué momento dejó de existir dentro de su propia piel? Sus hijos eran su único refugio. 2 niños dulces e inteligentes que aún conseguían arrancarle una sonrisa sincera. Pero incluso con ellos, Enzo era exigente. Les exigía notas, postura, fluidez en inglés, habilidades deportivas. No había espacio para errores, y eso asfixiaba a Clara, porque ella sabía, con el alma apretada, que ese tipo de rigidez no forma hombres fuertes, forma adultos rotos. Como ella, Clara lo tenía todo, y al mismo tiempo, nada, ningún recuerdo reciente de un abrazo espontáneo, ninguna palabra de cariño en semanas, ninguna conexión, solo el sonido de las hojas siendo barridas en los jardines perfectos de la casa, jardines que ya ni siquiera miraba hasta ese verano. Fue en uno de esos días de sol incandescente que algo comenzó a cambiar. Una presencia distinta surgió en el escenario rutinario de la mansión. Un nuevo jardinero, contratado temporalmente, comenzó a trabajar por los rincones de la propiedad. Alto, bronceado, cabello canoso recogido en un discreto moño, expresión seria.
Manos grandes y firmes, brazos que contaban historias sin palabras. No se mezclaba con los demás empleados. Hablaba poco, trabajaba con fuerza y dedicación. Y tenía un detalle que Clara, por primera vez en años, no pudo ignorar. Siempre estaba sin camisa. Si el mundo la viera mirándolo de esa forma, la juzgaría. Pero a ella no le importaba. Por primera vez en años, la sangre en sus venas palpitaba con algo que no era rabia, frustración ni miedo. Era otra cosa, algo peligroso, algo vivo. Él aparecía cada mañana como parte del paisaje vivo de la mansión, pero no era invisible como los demás empleados. Miguel no pedía permiso para existir, simplemente existía. Y eso era raro en el mundo de Clara, donde todo era silencioso, coreografiado, demasiado limpio, demasiado artificial. Había algo en su presencia que rompía el escenario como una grieta en la porcelana. Un hombre real, fuerte, sudado, imperfecto. Un hombre de 50 años que llevaba en el cuerpo el peso de la vida y en los ojos un silencio lleno de historias que nadie se atrevía a preguntar. Y Clara no solo lo miraba, empezó a esperarlo. Miguel era discreto, hablaba poco, no sonreía con facilidad, trabajaba con concentración y firmeza, cavando la tierra como quien respeta los ciclos de la vida, siempre sin camisa, incluso en las mañanas más frías, como si su cuerpo fuera una herramienta de trabajo tan esencial como la pala o la regadera. Músculos definidos, hombros anchos, abdomen marcado por el esfuerzo diario. Todo en él era rudo, honesto, presente. Clara, desde lo alto del segundo piso, comenzó a observar sus movimientos entre los rosales, las podas, el vaivén de los baldes. Primero con curiosidad, luego con una inquietud que no sabía nombrar, y finalmente, con deseo. Era un deseo nuevo, extraño, casi vergonzoso. Ella, una mujer refinada, siempre elegante, con clases de piano agendadas y la agenda estética llena, sentía su corazón acelerarse por un jardinero de mediana edad, con la barba por hacer, manos sucias de tierra y ojos que nunca la miraban directamente. Pero quizás era justo eso, la forma en que evitaba su mirada, cómo mantenía la postura cuando ella pasaba, cómo parecía resistirse a ella, a diferencia de todos los otros hombres en su vida, que siempre se arrodillaban con un ramo de flores y una sonrisa fácil. Miguel no. Miguel era piedra, y eso la encendía. Clara empezó a cambiar pequeños hábitos solo para cruzarse con él. Bajaba sola al jardín, inventaba excusas para cuidar las flores, pedía sugerencias sobre especies ornamentales que nunca le habían interesado. Él respondía con voz baja, seca, pero educada. Nunca la miraba a los ojos por mucho tiempo, pero había algo en la forma en que se pasaba la mano por la nuca, desviaba la vista al suelo o se limpiaba las manos en el pantalón vaquero antes de hablar, que decía más que cualquier frase. Y entonces vino el primer roce. Fue una tarde, cuando Clara, distraída, se acercó demasiado a unas herramientas que habían quedado abiertas junto al cantero. Pisó en falso, tropezó, y Miguel la sostuvo del brazo para evitar que cayera. Su mano era firme, cálida, fuerte. Clara no se apartó de inmediato. Lo miró y sintió que su cuerpo se estremecía como si hubiese recibido una descarga. Miguel la soltó al instante, casi como si se sintiera culpable de algo. Murmuró una disculpa y volvió al trabajo sin mirar atrás. Pero ya era tarde. Ese toque había quemado su piel, y lo que antes era un deseo tímido se convirtió en una obsesión silenciosa. Esa noche, Clara no pudo dormir. Repasó la escena 1000 veces. Sintió de nuevo la presión de sus dedos en su piel. Imaginó cómo habría sido si él la hubiera sostenido un poco más, si la hubiese acercado, si sus labios se hubieran rozado. La culpa la carcomía, pero el deseo la incendiaba aún más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa por desear algo fuera del guión de su vida perfecta. Miguel se convirtió en una presencia constante en sus pensamientos. Empezó a vestirse diferente para pasear por el jardín. Cambió los vestidos recatados por faldas livianas. Soltó el cabello. Usó perfumes dulces. Él lo notaba, estaba segura.
Había un silencio distinto cuando ella pasaba, una vacilación en sus pasos, un cuidado en su mirada que, aunque fugaz, ya no era indiferente. Pero él resistía. Miguel era íntegro. Clara lo sabía. Por eso el deseo dolía más, porque no era fácil, porque no era un juego, porque lo que nacía entre ellos era real, incómodo y, al mismo tiempo, inevitable. Así fue como, entre rosales bien cuidados y senderos de piedra blanca, nació una pasión muda, intensa y peligrosamente viva, una llama que aún no se había encendido, pero que ya amenazaba con incendiarlo todo. A partir de aquel toque breve, casi accidental, la realidad de Clara comenzó a desintegrarse en silencios que gritaban. Nada parecía igual. El desayuno perdió el sabor. Las paredes de la casa se sentían más frías. Incluso los vestidos de diseñador, los perfumes franceses y los aretes de diamantes perdieron su brillo, porque todo en ella ahora esperaba por un momento que quizás nunca volvería a suceder. Un roce, un gesto, una mirada que revelara lo que ni siquiera ella se atrevía a admitir en voz alta. Quería a Miguel. Lo deseaba con una hambre antigua, con un anhelo que iba más allá del cuerpo y alcanzaba algo más profundo, una sed de ser vista, deseada, tocada con verdad. En los días que siguieron, Clara comenzó a deambular con más frecuencia por los alrededores del jardín, como quien se pierde a propósito. Llevaba un libro en las manos, pero nunca leía. Tomaba una copa de vino a las 4 de la tarde, solo para observar desde lejos al hombre que ahora habitaba sus pensamientos con una intensidad casi insana. Miguel seguía trabajando con la misma dedicación, como si nada hubiera cambiado, pero algo sí había cambiado. En la forma en que se limpiaba la frente con el antebrazo cuando sabía que ella lo miraba, en el tiempo que tardaba en acomodar las macetas frente a ella y, sobre todo, en esos raros momentos en que sus miradas se cruzaban y ninguno de los dos podía sostenerla por más de 2 segundos. Clara se sentía como una adolescente y lo odiaba, pero al mismo tiempo lo amaba. Era como si estuviera viva por primera vez en años, como si cada célula de su cuerpo despertara de un sueño largo y forzado. Y no era solo atracción física, era un encantamiento silencioso por su postura, por la forma en que trataba las plantas, por la dignidad que emanaba incluso al empujar una carretilla llena de tierra con las manos sucias y la espalda desnuda. Miguel no tenía educación refinada, ni títulos, ni autos de lujo, pero tenía una fuerza bruta y una serenidad rara. No se imponía, existía con presencia, y eso era más que suficiente para hacer que el corazón de Clara se acelerara cada vez que él pasaba. Y entonces llegó la mirada, esa mirada. Una tarde cualquiera, cuando Clara salió con un arreglo de flores hacia la terraza. Llevaba un vestido blanco, sencillo, que se ajustaba a su cuerpo sin esfuerzo. El cabello suelto danzaba con el viento. Fingió no verlo, pero Miguel estaba allí, junto al invernadero, organizando herramientas. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos. No fue deseo carnal, no fue pasión impulsiva, fue algo más profundo, un reconocimiento silencioso, un te veo que atravesó el alma de Clara como una flecha certera. Miguel sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual, solo un segundo, pero ese segundo derrumbó todo lo que quedaba de resistencia en ella. Esa noche, Clara lloró en silencio en el baño. No era tristeza, era un dolor confuso, hecho de culpa, de deseo, de miedo y de excitación. Se sentía sucia por desear a otro hombre mientras aún estaba casada, pero también se sentía traicionada por la vida misma, por haber esperado tanto tiempo un amor que nunca llegó, por haber sido fiel a un matrimonio donde nunca fue verdaderamente amada. Y allí, con los pies descalzos sobre el mármol frío y los ojos llenos de lágrimas, Clara se enfrentó a la mayor verdad de su vida. Ya no podía más. No podía seguir fingiendo, sonriendo, resistiendo. Y lo que más la aterraba era que ya no quería resistirse. Al día siguiente, Miguel estaba diferente, más contenido, más distante. La saludó con una leve inclinación de cabeza y evitó acercarse, pero eso solo aumentó la atracción. Clara lo sabía, él también lo sentía, y estaba luchando más que ella, porque era hombre, porque era empleado, porque era honesto,
pero también era humano, y los humanos tropiezan. Ella no sabía cuándo, ni dónde, ni cómo, pero sabía, la caída era inevitable, ya había comenzado. Y así, entre roces que no se repetían y miradas que no podían durar, Clara se hundía en un abismo hecho de deseo y culpa, luz y sombra, silencio y gritos ahogados. Y lo más aterrador era que no quería salir de allí. La mansión, que antes parecía grandiosa y vibrante, ahora pesaba sobre los hombros de Clara como una prisión de lujo. Cada habitación cargaba con el eco de las ausencias. Los amplios pasillos se habían convertido en corredores vacíos. Las cenas seguían siendo servidas con esmero en la mesa para 8 personas por los empleados, pero solo ella se sentaba allí. Enzo llegaba tarde, siempre con el celular pegado al oído, hablando con nombres importantes que ella nunca conocía. Y cuando se sentaba, lo hacía solo para mantener las apariencias, entre sorbos de vino caro y comentarios superficiales sobre negocios e inversiones. Sus ojos nunca buscaban los de ella. Su toque, cuando ocurría, era mecánico, frío, como quien toca un objeto valioso, no a una mujer. Enzo era lo que todos llamaban un hombre exitoso, alto, atractivo, vestido con los mejores trajes italianos, dueño de un imperio millonario. Pero Clara conocía la verdad. Era un hombre vacío, un producto de sí mismo, un ego que solo se alimentaba de poder, un esposo que había olvidado cómo amar, cómo escuchar, cómo ver de verdad a la mujer con la que compartía la cama desde hacía más de 15 años. Y hasta cuando sus cuerpos se encontraban por obligación conyugal, Clara se sentía más sola que nunca. Era como ser invadida por alguien que no la veía, que no se interesaba por lo que ella sentía, deseaba o necesitaba. El matrimonio ya no existía, solo quedaba el contrato, la conveniencia, el mantenimiento de una imagen social perfecta. Enzo se empeñaba en posar con Clara en los eventos, sonriendo para las cámaras, sujetándola por la cintura con firmeza. Pero en los bastidores, la trataba como un accesorio. La criticaba por las arrugas que empezaban a aparecer. Se quejaba de sus silencios. Decía que se estaba volviendo aburrida, desganada, sin brillo. La culpaba de sus propias frustraciones, de la distancia con los hijos, de la falta de entusiasmo en casa. Era como si todo lo que lo molestaba tuviera origen en ella y nunca en él. Como si su esposa fuera una máquina defectuosa que ya no sabía cómo programar. Clara lo intentó. Intentó recuperar su mirada. Intentó reanimar el matrimonio. Cambió el corte de cabello. Asistió a más eventos. Renovó su guardarropa. Compró lencería nueva. Pero nada funcionaba. Enzo la veía como una obligación, no como una elección. Y cuanto más ella intentaba amoldarse a sus expectativas, más se alejaba de sí misma. Era como si cada día muriera un pedacito de la mujer que una vez fue, aquella joven llena de sueños, que creía en el amor, que quería ser más que una esposa bonita y una madre eficiente. En medio de todo eso, Miguel seguía firme en los jardines, callado, dedicado, la única figura que no exigía nada de ella, y sin embargo despertaba todo. Clara comenzó a verlo como el opuesto perfecto de Enzo. Donde su esposo era arrogancia, Miguel era humildad. Donde Enzo gritaba órdenes, Miguel hablaba bajo. Donde Enzo ostentaba poder, Miguel cultivaba silencio. Y eso la conmovía de una manera que ni ella misma podía explicar. Era como si su presencia revelara todas las ausencias de Enzo. Cada vez que veía a Miguel cuidando las plantas con esmero, limpiando la tierra con paciencia, acomodando las macetas como si fueran valiosas, pensaba, ¿cuándo fue la última vez que alguien me trató así, con ese cuidado, con esa delicadeza? Y entonces lo comprendía. Tal vez, nunca. Una noche, después de una cena solitaria, Clara entró en la habitación donde Enzo ya dormía. Lo miró. El hombre hermoso, fuerte, rico, el esposo soñado por cualquier mujer, y no sintió nada, ni rabia, ni amor, ni tristeza, solo un vacío profundo, un abismo cavado año tras año por palabras duras, ausencias constantes y desprecio disfrazado de superioridad. Fue entonces cuando lo entendió. Había estado sola por mucho tiempo. La diferencia era que ahora había alguien que le recordaba que aún podía ser vista.
y deseada y amada. Miguel no era solo un jardinero, era el espejo que mostraba a la mujer que Clara había enterrado dentro de sí. Y con cada mirada, cada silencio, cada gesto involuntario, él la traía de vuelta a la superficie. La mansión, antaño símbolo de estatus y belleza, ahora resonaba como un mausoleo lujoso. Clara caminaba por sus pasillos de mármol con la misma sensación de quien transita por un lugar que alguna vez estuvo vivo, pero que ahora solo alberga fantasmas, fantasmas de sí misma, de los sueños que enterró, de las palabras que nunca dijo y de los abrazos que jamás llegaron. La presencia de Enzo, su esposo, era como una sombra constante, no por su ausencia física, sino por su ausencia de alma. Entraba y salía de la casa como quien atraviesa un salón de negocios, siempre apurado, siempre ocupado, siempre con la mirada puesta en cualquier cosa que no fuera ella. Enzo Vasconcellos era todo lo que el mundo reverenciaba: apuesto, alto, dueño de una empresa multimillonaria, codiciado por revistas de negocios y columnas sociales. Para los de afuera, era el esposo perfecto, un hombre que le daba todo a su esposa: viajes, joyas, seguridad, hijos bien educados. Pero nadie veía lo que ocurría cuando se cerraban los portones de hierro y se apagaban las luces de las cámaras. Nadie sabía lo cruel que podía ser en sus silencios, en los gestos pequeños, como dejar a Clara hablando sola o cambiar de tema cuando ella intentaba compartir algo íntimo. Nadie sabía que nunca le preguntaba cómo se sentía, que nunca se acostaba a su lado por deseo, solo por rutina. Las críticas siempre venían disfrazadas de consejos. Estás algo apagada, Clara. Deberías retocar el cabello. Estás perdiendo el enfoque, siempre mirando al vacío. Esa ropa suelta. Antes te cuidabas más. Con cada frase dicha en ese tono superior, Clara se encogía un poco más por dentro, y en silencio, tragaba el amargo de ser una mujer constantemente juzgada por un hombre que hacía mucho tiempo dejó de verla, que no sabía qué le gustaba, qué temía, qué soñaba. Un hombre que jamás la llamaba por su nombre con afecto, solo con órdenes. Clara, llama al decorador. Clara, encárgate de la fiesta de los niños. Clara, tráeme una camisa. La relación entre ellos se había convertido en una sociedad fría, donde ella era la gestora de la casa, de la imagen y de las emociones de los hijos, y él el proveedor que lo pagaba todo, a cambio de silencio y rendimiento. No había intercambio, no había caricias, no había ternura. Cuando viajaban juntos, dormían en camas separadas. Cuando coincidían en la mesa, solo hablaban de compromisos. Cuando se miraban, si es que lo hacían, era como dos desconocidos atrapados en una puesta en escena demasiado costosa para desmontar. Y lo que más le dolía a Clara era saber que, alguna vez, lo amó. Alguna vez creyó que sería feliz allí. Pero la verdad, dura, irrefutable, era que estaba sola. Sola, incluso rodeada de empleados, choferes, niñeras, profesores particulares, guardaespaldas y asistentes. Sola, incluso durmiendo al lado de un hombre que todos envidiaban. Sola en una casa donde no era escuchada, ni tocada, ni deseada. Y era ese vacío lo que hacía a Miguel tan peligroso, porque él existía justo en el lugar donde el mundo de Clara había dejado de latir. Él era la presencia que desafiaba su ausencia, la mirada que contrastaba con los ojos siempre ocupados de Enzo, la posibilidad de ser deseada sin ser usada, amada sin ser exigida, vista sin ser corregida. Cada gesto de Enzo, cada desprecio, cada ironía sutil lanzada en la mesa, era como un empujón silencioso hacia el abismo. Y Miguel estaba allí, al borde de ese abismo, ofreciendo silencio, respeto y una atención que no se pedía, simplemente se sentía. Clara lo sabía. No se trataba solo de pasión, se trataba de sobrevivir, de redescubrir que seguía siendo mujer, que aún había fuego, que aún había alma. Y en ese contraste brutal entre el lujo sin amor y el silencio lleno de sentido, Clara comenzaba a entender que quizás la mayor riqueza que una mujer puede tener es ser amada de verdad. Ella no sabía en qué momento exacto comenzó a traicionar. No hubo un hecho marcado, un gesto definitivo, una línea claramente cruzada. No hubo beso, ni caricia prolongada, ni promesa de fuga. Solo hubo un pensamiento,
luego otro y otro más, como gotas acumulándose en una copa de cristal, hasta que rebalsó. Su nombre, Miguel, empezó a habitar sus silencios. Su presencia se sentía incluso cuando no estaba allí. Y lo más inquietante era que Clara no se sentía culpable. Al contrario, se sentía viva, por primera vez en mucho tiempo, viva. Se descubría sonriendo sola mientras elegía frutas en la cocina, recordando la forma en que Miguel sujetaba la regadera, cómo se limpiaba el sudor de la frente, cómo se marcaban las venas en sus brazos al empujar la carretilla de tierra. Eso, que para cualquier otra mujer podría parecer vulgar o trivial, para ella era poesía, porque Miguel no sabía la belleza que cargaba, y eso lo hacía aún más irresistible. Era naturaleza pura, un hombre que no pedía permiso para existir, que no fingía, que no necesitaba palabras para hacerse sentir, pero existía el peso, la culpa, los hijos, la alianza en su dedo, las fiestas familiares, las fotos enmarcadas en la sala. Clara intentaba aferrarse a la razón, repetir para sí misma que todo eso era una fantasía peligrosa, una fuga emocional, pero cuando caminaba entre los canteros y veía a Miguel arrodillado entre las flores, su corazón traicionaba toda lógica. Ya no era dueña de sus pensamientos, y más que eso, ya no era dueña de su propio corazón. Miguel, por su parte, mantenía la misma postura firme y silenciosa. Evitaba mirarla a los ojos, cumplía con sus tareas con precisión y respeto, pero Clara lo sentía, lo sabía. Había un temblor en el aire cada vez que estaban demasiado cerca, un silencio lleno de palabras que jamás serían dichas. Y hubo un momento, un único momento, en el que todo estuvo a punto de venirse abajo. Fue una tarde calurosa de domingo. Los niños estaban en casa de los abuelos. Enzo había viajado al extranjero por una reunión. La mansión estaba vacía. Clara salió al jardín con un sombrero de ala ancha y un vestido liviano, casi transparente bajo el sol. Quería ver las flores. Al menos eso se dijo a sí misma. Pero en el fondo, quería verlo a él. Sabía que estaría allí. Sabía que estaría solo. Y allí estaba. Miguel cuidaba una fila de jazmines, de espaldas a ella. El sudor le recorría la espalda desnuda. Clara se acercó despacio, con duda. Se detuvo a su lado y dijo algo trivial. Cualquier cosa sobre el calor, las flores, el clima. Él respondió con un gesto, sin palabras, sin miradas, pero ella insistió. Preguntó sobre las raíces, sobre el cuidado de la tierra. Él respondió con frases breves. Clara entonces se arrodilló a su lado, y fue ahí cuando ocurrió. Una rama seca le cortó levemente la pierna. Un rasguño tonto, superficial, pero suficiente para hacerla soltar un pequeño quejido. Miguel se giró de inmediato. Vio la sangre resbalar suavemente por su piel, y entonces, por primera vez en semanas, sus miradas se encontraron y no se apartaron. Se observaron durante segundos largos y absurdos. Clara sintió que el mundo giraba. Miguel sostuvo su tobillo con delicadeza, rasgó un trozo de tela que llevaba en el bolsillo y presionó la herida con cuidado. Su toque era firme, cálido, reverente. Clara tembló. Él también. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, ella supo. Ya era demasiado tarde. Ya no era un deseo prohibido, no era un juego, no era un capricho, era amor. Y el amor, cuando llega así, callado, profundo, indomable, no pide permiso, simplemente entra y lo cambia todo. Esa noche, Clara se acostó al lado de un hombre al que ya no amaba, en una cama que ya no reconocía, dentro de una vida que ya no deseaba, y lloró en silencio, no de culpa, sino de certeza, porque se había traicionado por demasiado tiempo, y ahora, por fin, estaba lista para permitirse. Fue un martes silencioso, de esos en los que el tiempo parece suspendido y el aire lleva un peso extraño, como si el destino respirara despacio, a punto de tomar una decisión. Clara había pasado toda la mañana inquieta, pero no era una inquietud cualquiera, como las que sentía en cenas benéficas o eventos sociales donde debía sonreír con los labios y fingir con los ojos. Era otra cosa. Algo dentro de ella vibraba como una cuerda tensa,
a punto de romperse. Su cuerpo hablaba antes que su mente. El corazón latía en otro ritmo. Los dedos temblaban levemente al tomar el vestido de lino crudo, ligero, con un escote medido entre lo inocente y lo provocador. Sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía qué pasaría después. O tal vez sí, y eso era lo que la hacía temblar. La casa estaba en silencio. Los niños en la escuela. Enzo, como de costumbre, en reuniones interminables y viajes de negocios, que solo servían para reforzar la distancia entre ellos. Clara bajó las escaleras despacio, como quien entra en una escena de película, cuyo guión escribe sin darse cuenta. Pasó por el vestíbulo, cruzó el salón de ventanas abiertas y sintió el viento acariciar la piel expuesta de sus hombros. El sol se filtraba entre las cortinas, proyectando sombras en el suelo, como si todo conspirara para que ese momento sucediera. Miguel estaba allí, en el galpón del fondo, donde guardaba las herramientas y organizaba las macetas. Estaba de espaldas, levantando sacos de abono, su cuerpo sudado bajo la luz del final de la mañana. Cuando ella se acercó, no se giró de inmediato. Parecía saber que ella vendría. Parecía esperarla. «Miguel», dijo, casi en un susurro. Él se detuvo, giró el cuerpo despacio. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, todo fue dicho sin necesidad de palabras. El aire se volvió más denso. Los ruidos del mundo desaparecieron. Ya no había jardín, ni mansión, ni títulos, ni pecados. Solo ellos. Solo el pulso compartido de dos presencias que se buscaban desde hacía meses, sin saber cómo permitírselo. «Doña Clara, usted no debería estar aquí», murmuró él, con la voz baja, ronca, atravesada por una lucha interna. «¿Y por qué crees que estoy aquí?», respondió ella, con la respiración entrecortada, los ojos firmes, pero húmedos. Miguel no respondió. Sus ojos decían todo. Había dolor, culpa, deseo, respeto, pero también había una forma de rendición, como si finalmente aceptara que ya no se podía luchar contra algo que no era solo físico, algo que había nacido en el silencio, crecido en las miradas, y ahora ardía entre los cuerpos como una confesión sin regreso. Clara dio un paso al frente, luego otro. Quedó a pocos centímetros de él. Podía sentir el calor de su piel, el olor a sudor mezclado con tierra, con planta, con vida. Él no se movió, pero tampoco retrocedió. Era su última oportunidad de decir no, y no lo dijo. Ella levantó la mano lentamente, tocó su pecho. Sus dedos se posaron entre los músculos como quien toca una promesa. Él cerró los ojos, respiró hondo, y entonces, con un gesto que cargaba años de silencio, soledad y deseo reprimido, la tomó por la cintura. Los cuerpos se unieron, y el beso sucedió. No fue un beso impulsivo, ni urgente. Fue un beso lento, profundo, cargado de todo lo que nunca se dijeron. Un beso que atravesaba la piel, rompía muros, explotaba en cada nervio. Un beso que decía, te veo, te siento, estoy aquí. Sus manos eran firmes, pero suaves. Sus labios encontraron los de ella con hambre, pero también con respeto. Clara se entregó por completo. Ya no había culpa. Ya no existía Enzo. Ya no existía el mundo. Solo la sensación de, por fin, pertenecer a algún lugar. Cuando se separaron, aún tenían los ojos cerrados. Las respiraciones eran desordenadas. Miguel fue el primero en hablar. «Esto no debería haber pasado». Clara sonrió, con los ojos aún cerrados. «Lo sé, pero es lo primero real que me ha pasado en mucho tiempo». Y entonces se dio vuelta, caminando lentamente de regreso a la casa, dejando atrás no solo el jardín, sino toda una vida que ya no le pertenecía. El beso había roto las cadenas, la caída había comenzado, y ya no había vuelta atrás. Fue un martes silencioso, de esos en los que el tiempo parece suspendido y el aire lleva un peso extraño, como si el propio destino hubiera contenido la respiración. Clara pasó toda la mañana inquieta, un nudo en el estómago, una agitación en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Los empleados notaron su distracción, los hijos se sorprendieron por sus silencios prolongados, e incluso Enzo, desde el otro lado del océano, envió un mensaje seco.
¿Está todo listo para la presentación del nuevo ala del jardín? Clara no respondió, porque ese día nada estaba bien, y al mismo tiempo todo parecía inevitable. Era temprano por la tarde cuando salió caminando lentamente hacia el jardín. El cielo estaba nublado, un presagio de tormenta. Las hojas danzaban con un viento cálido y los pájaros estaban en silencio, como si también presintieran lo que vendría. Clara llevaba una falda ligera y una blusa blanca de lino, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Caminó entre los canteros con las manos vacías y el corazón lleno. No buscaba flores, buscaba respuestas, o quizás solo su rostro. Y allí estaba Miguel, bajo la sombra del hipé. Organizaba brotes recién plantados, con la camisa colgada sobre el hombro y los pies firmes en la tierra. Estaba concentrado, como siempre, pero al verla, su mirada se detuvo un segundo más de lo habitual, y en ese segundo todo fue dicho. Lo sabían, ambos. Aquella danza silenciosa había llegado a su límite. O estallaba, o moría. Ella se acercó, lentamente, como quien camina hacia un abismo y, en lugar de miedo, siente alivio. Se detuvo frente a él, sin decir una palabra. Miguel, por su parte, la miró con una mezcla de dolor y ternura. No desvió la mirada, no fingió. Había algo en sus ojos que decía, lo intenté, y algo en los de ella que respondía, yo también. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz ronca y baja. Clara asintió, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Miguel dio un paso hacia adelante, y entonces, con un gesto tan simple como devastador, le tocó el rostro. Un toque leve, con la yema de los dedos, como quien pide permiso para existir en ese instante. Clara cerró los ojos, y justo en ese momento comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. El beso no fue urgente, fue inevitable. Lentamente, sus rostros se acercaron hasta que sus labios se encontraron, y todo se detuvo. El mundo, el tiempo, lo correcto y lo incorrecto. Fue un beso cargado de todo lo que había sido contenido durante demasiado tiempo. Un beso que mezclaba culpa, alivio, dolor y deseo. Un beso que sellaba el final de una historia y el comienzo de otra. Miguel la abrazó con fuerza, como quien sostiene algo que ha esperado toda una vida. Y Clara, por primera vez en muchos años, se sintió segura en los brazos de alguien que no quería nada de ella, salvo a ella. La lluvia arreció, pero no se movieron. Estaban empapados, temblorosos, respirando entrecortadamente, y aún así, firmes. Allí, en ese jardín que había sido testigo de tantas ausencias, floreció algo que ninguna riqueza podría comprar: verdad. Su beso fue más que un encuentro de labios. Fue un grito de libertad, la muerte de una mentira bien vestida, el valor de admitir lo que el corazón siempre supo, incluso cuando la mente intentaba negarlo. Se separaron lentamente, aún en silencio. Clara lo miró como quien pide perdón por todo lo que aún está por venir. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, le sostuvo la mano con firmeza. No hubo promesas, no hubo planes, solo un pacto mudo entre dos corazones cansados. A partir de ahora, no había vuelta atrás. Y en ese instante, entre la lluvia y la tierra mojada, Clara entendió. Traicionar un matrimonio duele, pero traicionarse a uno mismo es una sentencia de muerte en vida. Y ella había elegido vivir. A partir de ese beso, nada volvió a ser igual, aunque todo a su alrededor fingiera seguir como antes. El jardín seguía florecido, los pasillos de la casa impecables, los empleados disciplinados, los niños iban y venían del colegio. El teléfono sonaba con compromisos, eventos, fiestas, pero dentro de Clara, algo se había roto, algo íntimo, irreversible. Era como si un espejo se hubiera hecho trizas por dentro y ahora solo pudiera ver la vida a través de los fragmentos. Una mujer nueva, nacida del toque de un hombre que jamás debería haber cruzado los límites de su zona prohibida, pero que ahora era el único lugar donde se sentía completa. Los encuentros empezaron a suceder como quien desafía a la suerte, entre riegos, entre los arbustos de hibisco, bajo el calor sofocante de los invernaderos. Una mirada aquí, una nota doblada allá, un roce de dedos disfrazado de petición de ayuda.
La tensión entre ellos era como un hilo estirado al máximo, a punto de romperse en cualquier momento. Miguel intentaba resistirse, pero sus ojos lo delataban. Y Clara, aunque cargada de miedo, se dejaba guiar por una certeza que no sabía explicar. Necesitaba eso, lo necesitaba a él. Era más que deseo, era escape, refugio, sanación. Comenzó a inventar tareas en el jardín. Creó un proyecto de revitalización para los canteros del frente. Pidió presupuestos. Dibujó ideas en cuadernos que fingía tomarse en serio. A los ojos de la casa, era solo una señora aburrida reinventando el paisajismo. Pero para Clara, era la única forma de estar cerca de Miguel sin levantar sospechas. Hablaban poco. El amor entre ellos estaba hecho de silencios profundos y miradas prolongadas. Pero la intensidad era tanta que hasta el viento parecía arrastrar confesiones no dichas. Miguel, por su parte, sufría. Cargaba el peso de lo que sentía con la misma fuerza con la que empujaba los carritos de abono. Se sentía dividido, culpable, indigno. Pero cada vez que veía a Clara, cada vez que sus dedos rozaban por accidente su piel, se perdía y se preguntaba, noche tras noche, si aquello era solo un error o una oportunidad que la vida, por alguna razón misteriosa, le había ofrecido. Pero el peligro crecía. Los muros de la mansión eran altos, pero los ojos dentro de ellos eran muchos. Las empleadas cuchicheaban entre ellas. Un guardia notó un día que Clara pasaba demasiado tiempo cerca del invernadero. La ama de llaves observó que su ropa era más liviana, su perfume más dulce, y Enzo, aunque distante, empezó a percibir el cambio. Clara estaba diferente, más distante de él, más viva con los hijos, más presente en sí misma, y los hombres como Enzo no soportan perder el control sobre lo que consideran una posesión. Fue una tarde cualquiera, mientras Clara organizaba orquídeas con Miguel, bajo la sombra de una celosía, que algo cambió. Una de las niñeras pasó por allí con una mirada rápida, curiosa. Se detuvo durante segundos que parecieron eternos, y luego siguió su camino. Pero Clara lo supo. Ella lo vio, no el beso, no el contacto, pero sí la mirada, el espacio íntimo que no debía existir, la vibración de algo prohibido, y el pánico la invadió. El corazón le latía con fuerza. Miguel también lo notó, y por primera vez, ella vio miedo en sus ojos. Esa noche, Miguel dejó una nota entre las herramientas, oculta entre macetas de barro. Tal vez sea mejor parar. Clara la encontró al día siguiente. La leyó, lloró, la guardó en el bolsillo, pero no respondió. No hacía falta. El silencio entre ellos sería suficiente. Pero dentro de ella, una rabia crecía. ¿Parar? ¿Cómo se deja de respirar? ¿Cómo se borra lo que ya está grabado en el alma? Sabía que el final se acercaba, de una forma u otra. O los descubrirían, o ella tendría que elegir. Y en el fondo, ya sabía cuál sería su decisión. No por impulso, no por pasión, sino por amor. Porque por primera vez en su vida se sentía amada. No por su belleza, ni por su estatus, ni por obligación, sino por ser ella, solo ella. Y eso, nunca volvería a soltarlo. Fue una mañana sofocante, como si el aire de la casa se hubiera espesado de pronto, demasiado pesado incluso para que los ventiladores ornamentales giraran con suavidad. Clara se despertó con el presentimiento de que algo estaba fuera de lugar. No supo decir si era el silencio extraño en el pasillo, los pasos tensos de la ama de llaves, o el hecho de que Enzo había regresado de viaje sin avisar, llegando de sorpresa en plena madrugada. La cama, como siempre, estaba intacta, pero él estaba allí, en algún lugar, observando, como un depredador en silencio, como un hombre que por fin había olido la amenaza. Durante el desayuno, no dijo una sola palabra. Los hijos hablaban del colegio, de un nuevo proyecto de ciencias, de un ensayo de teatro. Clara sonreía, pero sus manos temblaban al levantar la taza. Enzo solo la observaba. Sus ojos, antes fríos, ahora eran aún más duros, como acero a punto de cortar. Ella conocía esa mirada. Era la de quien ya sabe, la de quien no necesita preguntar, la de quien ya ha visto lo que no debía ver. Más tarde, cuando Clara bajó al jardín como cada día, Miguel no estaba allí.
El carrito de herramientas apoyado contra la pared, las macetas vacías, el invernadero cerrado. Su corazón se hundió. Rodeó el cantero principal y se detuvo en seco. Enzo estaba allí, solo, de pie, frente al pequeño banco de piedra donde, días atrás, ella y Miguel habían intercambiado caricias discretas. La mirada de él la atravesó como un disparo. «Bonito lugar para una traición, ¿no crees, Clara?», dijo él, con la voz baja, pero cargada de veneno. Ella se congeló, la garganta se le secó. El mundo giró por un instante, pero lo que más la sorprendió fue no sentir miedo. Sintió alivio, una extraña forma de liberación. La verdad había salido a la superficie, y ahora ya no quedaban mentiras que sostener. «¿Contrataste a alguien para seguirme?», preguntó casi en un susurro. «No soy idiota, Clara. Me bastó con mirarte. Empezaste a sonreír distinto, a caminar distinto, a vestirte como quien vuelve a recordar su cuerpo. Te conozco, o eso creía. No, Enzo, nunca me conociste. Solo memorizaste el envoltorio, pero jamás abriste lo que había dentro». Él avanzó con pasos firmes, demasiado cerca. Sus ojos chispeaban de rabia, pero había algo allí que la estremeció. No estaba herido por amor, estaba herido por ego, por control, por haber sido reemplazado por un hombre que, ante sus ojos, no era nadie. ¿Con un jardinero, Clara? ¿Un viejo lleno de tierra? ¿Eso es lo que crees que mereces? «No», respondió ella con voz firme. «Es lo que siempre he merecido. Un hombre que me mire como si fuera real, que me escuche sin prisa, que me desee sin esperar nada a cambio. Tú nunca me diste eso, Enzo. Solo me diste vitrinas. Solo me diste el derecho de existir como estatua en tu imperio». Él la miró en silencio. El silencio de quien pierde, de quien por fin entiende que el dinero no lo compra todo, que hay dolores que ni el lujo puede esconder, que hay corazones que un día deciden no aceptar más migajas. «Vas a quedarte sola, Clara. Vas a perderlo todo. El apellido, la comodidad, a tus hijos, todo. Prefiero perderlo todo, antes que seguir perdiéndome a mí misma». Las palabras no fueron gritadas, fueron dichas con la serenidad de quien lleva años ensayando ese momento. Y en ese instante, Clara supo, no había vuelta atrás. El puente había sido incendiado, el matrimonio destruido, el escándalo inevitable, pero dentro de ella nacía una paz que no sentía desde hacía años. Miguel fue despedido esa misma tarde, discretamente, sin despedidas, sin explicaciones. Clara intentó buscarlo, llamarlo, descubrir dónde estaba, pero solo recibió silencio. Enzo hizo lo que siempre supo hacer: borrar huellas, proteger la imagen, controlar la narrativa. Pero Clara ya no era la misma, y si su mundo estaba cayendo, entonces que cayera por completo, porque, por primera vez, estaba dispuesta a reconstruirlo con sus propias manos. Cuando Clara decidió irse de casa, no llevó casi nada. Algunas prendas, documentos, un collar que le había regalado su madre y los dibujos de sus hijos que ella misma descolgó del refrigerador. No hubo pelea ni escándalo público, solo una carta dejada sobre la cama tendida, con pocas palabras y una firma firme. Enzo la leyó en silencio, la rompió con los dientes apretados y nunca volvió a mencionar el tema. La mansión, con sus pasillos infinitos y paredes frías, quedó atrás. El mundo de la alta sociedad le cerró las puertas. Las sonrisas de las amigas del salón desaparecieron. Las invitaciones se esfumaron, pero Clara, por primera vez, no extrañó nada. Fue en un barrio sencillo, en la periferia arbolada de la ciudad, donde ella comenzó de nuevo. La casa era pequeña, con muros bajos y ventanas sin cortinas. Un jardín desordenado en la entrada, olor a pintura fresca en las paredes recién pintadas, y un porche de madera donde el sol entraba cada mañana. Miguel la esperaba con una mirada tímida y un corazón completo. No preguntó nada, solo abrió la puerta y dijo: «Es simple, pero es nuestro». Y para Clara sonó como la declaración más sincera que alguien le había hecho. Al principio, todo fue extraño: la cama angosta, la falta de empleados, los ruidos de la calle, el café hecho al momento y no servido por una empleada.
Pero con el tiempo, cada detalle empezó a tener sabor. Aprendió a barrer el porche con los pies descalzos, a cocinar con música fuerte, a dormirse con la cabeza sobre el pecho de Miguel, sintiendo los latidos de su corazón. Y con tan poco, nunca se sintió tan rica, porque en esa casa de 2 habitaciones y muebles improvisados, por fin era amada, sin contratos, sin estatus, sin máscaras. Los hijos, al principio, estaban confundidos. Había preguntas, incomodidad, distancia, pero Clara, con paciencia y verdad, construyó un nuevo puente con ellos. Les explicó que amar no es poseer, que la felicidad no vive en casas grandes, sino en hogares vivos. Y poco a poco, en los fines de semana compartidos, empezaron a ver a su madre sonriendo de otra manera. Una sonrisa que ya no era ensayada para las fotos. Era sincera, con arrugas en los ojos, con brillo en los dientes, con paz en los gestos. Y con Miguel, los niños descubrieron lo que era un hombre presente, que los escuchaba, que arreglaba bicicletas, que se quedaba. Clara abrió una pequeña florería con Miguel, un negocio modesto, pero lleno de alma. Ella cuidaba las flores, él las plantas grandes y las entregas. El barrio los recibió con curiosidad y cariño. Al principio, la gente murmuraba, no era ella la esposa del millonario, pero con el tiempo dejaron de ver a Clara como un escándalo y comenzaron a verla como un símbolo, una mujer que lo tuvo todo y eligió el amor. El tiempo pasó. La ropa de diseñador fue reemplazada por vestidos ligeros, los tacones altos por sandalias de cuero. Las cenas sofisticadas dieron lugar a cafés en el porche y sopas compartidas bajo la luz de velas sencillas, y aun con cuentas, con presupuestos ajustados, sin lujos. Clara sabía que había hecho la elección correcta, porque ahora, cuando dormía, sentía un brazo fuerte rodeándola. Cuando lloraba, había una mano silenciosa que secaba sus lágrimas, y cuando reía, había alguien que reía con ella, de verdad. Y fue allí, en esa casa modesta con olor a tierra y café recién hecho, donde Clara se redescubrió a sí misma, no como la esposa de alguien, no como símbolo de estatus, sino como una mujer completa, real, feliz. Los años pasaron con la ligereza de quien ya no le debe explicaciones al mundo. La florería prosperaba lo justo para asegurar el pan de cada día y la sonrisa en el rostro de quien entraba. Los vecinos ya no murmuraban en las esquinas. Ahora recomendaban el lugar con orgullo. Compra con Clara y Miguel. El cariño viene con el ramo. Los hijos crecieron. Aprendieron con sus propios ojos que el amor vive donde existe respeto. Y Clara, ella floreció, no como quien se reinventa, sino como quien por fin se revela, capa por capa, hasta llegar a la esencia que siempre estuvo allí. Una mujer hecha de coraje, sensibilidad y una sed inmensa de ser amada con verdad. Miguel seguía siendo el mismo silencio dulce, los mismos brazos protectores, la misma firmeza de quien construye amor con hechos, no con promesas. La miraba como el primer día, como si aún no pudiera creer que esa mujer hermosa, de alma intensa, lo hubiera elegido a él. Y Clara, por su parte, lo miraba como quien sabe que la suerte no se trata de lotería, se trata de saber reconocer la belleza cuando aparece sin disfraces, sin conveniencia, sin traje italiano. No viajaban en jet privado, pero veían el atardecer juntos cada día. No dormían entre sábanas de 1000 hilos, pero se abrazaban hasta quedarse dormidos. No brindaban con champán, pero reían fuerte al compartir un vino barato en una sola copa. Y allí, entre la loza sencilla de la cocina y los pies entrelazados en el sofá, descubrieron la mayor de las verdades. Cuando el amor es real, transforma todo. Hasta la escasez se vuelve abundancia, hasta el silencio se vuelve música, hasta el dolor del pasado se convierte en camino hacia lo que viene. Clara nunca volvió a la mansión, nunca más quiso saber de cenas de gala, de fotos con políticos, de joyas prestadas para portadas de revista. Se liberó del peso de ser quien esperaban, para convertirse en quien necesitaba ser, y en esa decisión le enseñó al mundo, y sobre todo a sí misma, que el amor construido con alma vale más que cualquier imperio. Hoy, quien pasa frente a la pequeña florería
Ve, en el cartel pintado a mano, dos iniciales entrelazadas, C&M. No conocen la historia, no imaginan la revolución detrás de esas letras, pero quien entra, lo siente, en el aroma de las flores, en la dulzura del trato, en la suavidad del ambiente. Allí habita el amor, no el de los cuentos de hadas, sino el amor de verdad, aquel que sangra, que cae, que se pierde, pero que, cuando se encuentra, transforma. Y Clara, con el cabello ahora salpicado de canas y los ojos más vivos que nunca, solo tiene una certeza: cambió todo lo que era brillo falso por un amor que, aunque no tenga oro, brilla incluso en la oscuridad, porque lo que vive ahora es lo que siempre mereció vivir.